Porque siempre cuando uno predica la palabra de Dios no solamente tiene amigos, tiene enemigos. Y a los enemigos son aquellos que están esperando a ver qué dice uno para ver qué le contradicen. Para ellos les quiero decir nada más que yo soy expositor, no impositor. Amén. Y hay una gran diferencia entre ser expositor a ser impositor. O sea que con eso estoy diciendo que por lo menos tengan una poquita de indulgencia para mí, para que me escuchen y que no me juzguen carnalmente, sino que me juzguen espiritualmente. Porque yo sé que estoy predicando la palabra de Dios con mucha responsabilidad. Lo que yo digo no lo digo porque yo lo invento, sino que lo digo porque lo estudio en la palabra de Dios. Y pasaba por mi mente, ya sabe que antes de que empecemos a hablar del reino, pues son unos pequeños comerciales que son los que sostienen el programa. Siempre me pongo a pensar, porque en la Biblia se registran 3 clases de sacerdocio. Se registra el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Y yo siempre me pongo a pensar en la gran bendición que tenemos nosotros los pastores. Así que usted si quiere ser pastor, allá usted, ¿verdad? Pero es un llamamiento especial. Y me llama la atención y digo esto porque en esas 3 clases de sacerdocio, el levítico era el sacerdocio que Dios escogió que se llevara a cabo por medio de los levitas. O sea que los levitas eran de una tribu, mientras que los sacerdotes del orden de Aarón era por herencia familiar. Pero los sacerdotes según el orden de Melquisedec no es ni por Leví ni por Aarón, sino por el que no tiene principio de días, que no hay en él principio ni fin, sino semejante al Hijo de Dios. Ahora, no te puedes, hermano, porque en esas clases de sacerdocio, si uno no tiene cuidado, uno funge, uno actúa en las primeras 2, y Dios no quiere que actuemos en las primeras 2. Él quiere que actuemos según el orden de Melquisedec. Porque según el orden de Leví, es que si un hermano no va al seminario o al instituto, no lo ponen nunca de pastor. El de Aarón es los pastores que muchas veces empiezan como Leví, pero a veces empiezan como Melquisedec, pero heredan los ministerios. Y a veces ellos, en donde los pone a ministrar, a veces usan a su familia o a sus hijos, y yo siempre le he pedido a Dios estar libre de eso, porque el sacerdocio no es por herencia en el Nuevo Testamento, sino que es por el llamamiento de Dios. Entonces que Dios nos ayude para que no seamos mezcla, que no seamos mezcla de Leví con Aarón, o de Aarón con Melquisedec, o Melquisedec con Aarón, sino que nos concentremos realmente en el llamamiento que Dios nos ha dado. Yo estoy consciente que Dios me llamó a mí, porque Dios me llamó a mí estando en mi casa. Y el llamamiento del Señor es un llamamiento que permanece. Años van y años vienen, y gloria a Dios que uno puede estar en pie, aunque le ha fallado a Dios. Pero uno está en pie, porque es un llamamiento genuino. Entonces, por eso les decía que Dios ha puesto en mí la carga de predicar la palabra de Dios con toda responsabilidad. Y yo espero en Dios que llame a muchos de ustedes para que sean buenos servidores. Amén. Entonces, como en el último mensaje,
estuvimos hablando acerca de los espíritus y como dice Hebreos 12:9 que Dios es el Padre de los espíritus. Y entendimos que Dios está haciendo algo con nosotros y que nosotros no somos simples espíritus, porque Dios nos escogió para ser su iglesia. O sea que la iglesia del Señor tiene una clase de espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu suyo. O sea que Dios, para formar su iglesia, ha enviado espíritus aquí a la tierra. De la misma manera que cuando Él crió a los ángeles, les dio cuerpo de ángel y los puso para que ministraran en esa esfera, de esa misma manera nos envió a nosotros aquí a la tierra, no como ángeles. Nosotros no somos ángeles. Dice la Biblia que seremos iguales a los ángeles, porque Dios nos va a dar un cuerpo celestial después que hayamos resucitado. Pero a mí no me gusta ser Marto, porque hay muchos hermanos Martos y muchas hermanas Martas. Cuando hablo de los Martos y las Martas, y uno debe de tener cuidado porque la mayoría de hermanos que predica el evangelio, y por eso yo le pido a Dios que me libere de eso, amén, de ser Marto. Cuando predico el evangelio no quiero ser Marto. Hermano Carrillo, ¿cuáles son los martos? Quiere decirme usted, ¿verdad? Ya me quiere preguntar, ¿cuáles son los martos? ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Ella le dijo al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, ¿sí o no? Y el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Oh, Señor, yo sé que sí, Lázaro va a resucitar. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. El problema que tienen, porque yo ya estoy librado de eso, muchos predicadores, es que se enfocan siempre al futuro. Ellos siempre le están diciendo a los hermanos y su mensaje siempre se enfoca al futuro, y siempre al futuro, y siempre al futuro, que no vamos a pasar la gran tribulación, que no esto, que no el otro, que cuando aparezca el anticristo, que cuando aquí, que cuando allá. Hermano, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. El Señor no está esperando que tú seas un vencedor hasta que Él manifieste su reino. Pero la mayoría de mensaje evangélico, como decía un hermano, bendita tradición evangélica, la mayoría del mensaje cristiano evangélico siempre está proyectado hacia las cosas que deben suceder después de estas. Y resulta que el Señor lo que quiere es que ahorita, hoy, que ya estemos viviendo su vida. Porque el problema serio de este asunto es que si no estamos viviendo ya su vida, nosotros vamos a manifestarnos como derrotados. Y el asunto es que cuando se está dando el evangelio Marto, siempre la esperanza está en que algún día, no mi hermano, si el Señor lo que quiere es glorificarse hoy. Lo que el Señor quiere es formarse en ti hoy. Porque muchos están bien ocupados esperando que aparezca el anticristo para saber que faltan 1300 o 1260 días. Y algunos, al tener esa esperanza, creen que cuando aparezca el anticristo y que ya solo van a faltar 1260 días, los 3 años y medio de gran tribulación, ahí me arreglo. Hermanos, si lo que Dios quiere es que nos arreglemos ya. El Señor lo que quiere es que estés arreglado ya, hermano. Pero si usted se da cuenta, pues, el mensaje nos puede traicionar. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Me gusta un dicho mexicano que dice que Dios nos haya confesados.
que Dios nos agarre confesados. Confiésate ahora, hermano, no esperes que te agarre el Señor. Hoy es cuando tenemos la oportunidad. Y a mí me impresiona el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera. ¿Qué te parece? Por eso te dije, ¿qué pasaría si en la próxima reunión Montes dijera: Señor, me veo radiante como tu esposa? Entonces el Señor va a decir: oh, como que estás creciendo. Pero es que tiene una lija. No. Dice la hermana Ángela: iguanas, ranas. Dice, dale gracias a Dios por mi viejo, que te voy a llevar a la glorificación pronto. No te quejes, hermano. No te quejes, hermana. Tu esposo es una bendición para ti. Tu esposa, hermano, es una bendición para ti. Porque a veces a mí no sé qué me da ver a los hermanos. Ay, hermano, ya no puedo, ya no aguanto. Hermano, si has aguantado 20 años, ¿qué es aguantar otros 20, hermano? Pero vas a llegar glorioso. Dale palmas al Señor en esta noche, hermano. Entonces vamos a entrar a una serie de mensajes, pero mi carga, lo que llevo adentro en mi espíritu, la carga es que al predicar la palabra, todos captemos que Dios nos pide las cosas para hoy. Había un cantito que decía: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Se oyen bonitos los mensajes escatológicos, hermanos, preciosos, especialmente si alguien sabe delinearlos, porque hay hermanos expertos para delinear los mensajes escatológicos. Oiga, hermanos, saben hablar tremendamente. Yo los he oído, hermano, de parucías, epifanías, que la abominación desoladora, y gloria a Dios, hermano, y las bestias saben presentarlas con una claridad tremenda, pero a los hermanos no les ayuda de nada, porque todo eso está para verse en el futuro. ¿Y qué tal si no llegas hasta allí? Ahí sí, como dijo la India María, ¿verdad? ¿Y qué tal si te pasa las de Filemón? Era el burro, estaba muriendo el burro. Aunque es bueno ser burro, ¿verdad? Porque lleva uno a Cristo. No lo llevó un burro a Jerusalén, pero se desengañó que sin Cristo uno no es nada más que ese burro hediondo y apestoso. Pero gloria a Dios. Entonces, por favor, usted ore siempre por mí y dígale: Señor, yo pongo a mi pastor en tus manos. Llénalo, Señor, de tu palabra. Ponle el carbón encendido en la boca para que Él me ayude a crecer en Cristo Jesús. Porque yo le voy a decir una cosa: los pastores, Dios nos ha dado el privilegio de ayudar a los hermanos. Y como les decía cuando hablamos de los espíritus, que muchos de los hermanos no saben ni a qué estirpe pertenecen, no saben que son el real sacerdocio y la nación santa, y que son celestiales, hermano, porque nosotros somos celestiales viviendo aquí en la tierra. Lo que pasa es que, como les dije la última vez, que siendo celestiales se nos olvida que somos celestiales. Cuando se pelean con nosotros se nos olvida que somos celestiales y empezamos a contestar de la misma manera. Y por eso hasta les dije, hasta aún cuando uno sale a pasear, hermano, que no se le olvide que es cristiano. Que no se te olvide que eres celestial y que no eres de este mundo, porque lo peor que nos puede pasar es creer que somos de este mundo y enamorarnos de este sistema y quedarnos atrapados en él y descuidar lo glorioso que ha sido encomendado en nuestras manos. Porque el Señor nos ha encomendado cosas celestiales. Aleluya. No puedo ni empezar a predicar del reino. Estoy emocionado.
Pero hoy le van a poner al título al mensaje: el reino de Dios número 1. Vamos a ir por números. El reino de Dios número 1. Y si usted ora por mí, yo me mantengo en el tema. Y usted se va a ir edificado. Hemos hablado de la iglesia. La iglesia es algo corporativo. La iglesia es algo corporativo. La Nueva Jerusalén es corporativa. El reino es corporativo. Y yo quiero que todos pongan atención, porque como buenos cristianos debemos de saber cómo está explicado el reino en la Biblia. Porque lo peor que nos puede pasar es ser cristianos y ni siquiera entender cómo está escrito el reino en la Biblia, porque en la Biblia está el reino y está explicado, solo que está escondido. Está escondido entre los libros y hay que ir a buscar todos los versículos, porque esa es la manera que Dios habla. Entonces nosotros con diligencia empezamos a encontrar versículos, y desde que Dios usó a los hermanos que hicieron la concordancia, uno no tiene problema. Porque si ustedes quieren estudiar el reino, solo agarran la palabra reino, y hay como unos 300 versículos del reino, 400, y usted puede ir entendiendo lo que es el reino bajo sus contextos. Porque tenemos que estudiar la Biblia bajo contexto. Porque si no la estudiamos bajo contexto, entonces nosotros vamos a ser los que dicen otra cosa en vez de decir lo que dice la Biblia. Hace poquito escuché predicar a un predicador, buen predicador, famoso. Y él iba a predicar acerca de lo que es el fuego. Y agarró un versículo de Marcos capítulo 4, en donde el Señor Jesús dice que Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el predicador agarró de base ese versículo y empezó a hablar del fuego, y por un momento yo dije, este hermano va a desarrollar algo bueno, porque no lo va a aplicar de la manera tradicional que todos lo tienen. Porque si uno mira ese contexto, al que va a bautizar con fuego es a la paja. A la paja. ¿Sí o no? ¿Saben cuál es, verdad? ¿Cuál es el versículo? Está en Mateo y está en Marcos. Si quieres lo pones, porque tenemos tiempo, ¿verdad? Podemos esperar para irnos metiendo despacito al reino, ¿verdad? Ponlo ahí, vamos a leerlo. Solo para que vean, no estoy criticando a ese hermano, no, la gran. Porque yo lo admiro mucho a ese hermano. Es buen predicador, y aunque tenga cositas chanfleadas no me importa, porque es buen predicador. Lo que no toleraría es que tuviera cosotas chanfleadotas. Pero si tiene cositas chanfleaditas, yo me gozo al escucharlo. A lo mejor él me mira a mí y dirá, ese tiene cositas chanfleaditas, pero también lo escucho. Yo a la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas distintas. Siempre que hay una Y, ya sabemos que es manzanas y peras. ¿Amén o no amén? Amén. Eso ya me lo aprendieron, ¿verdad? Manzanas y cada vez que hay Y son dos cosas distintas. Pero regresemos al verso 10, porque el verso 10 dice a quiénes son los que va a bautizar con fuego. El versículo 10 dice, ya el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
O sea que ahí está hablando de que va a bautizar en fuego a los que no dan fruto. Pero el hermano usó el versículo para empezar a decirle a todos los hermanos que Dios los quiere bautizar en fuego. Y es que el bautismo en fuego para los hermanos es otra cosa. Y eso sí me gustó porque eso sí lo enfocó bien, solo que usó mal base para pararse. Tiene que usar otro versículo para empezar su mensaje, pero de todas maneras yo se lo acepté. Porque desarrolló bien lo que es ser bautizados en fuego, y ahí se aplican muchas cosas, porque a nosotros bautizarnos en fuego es que primero que nos mandan las pruebas. Dice que en la Odisea le dijo, compra oro refinado en fuego, que son pruebas, y que es también la vida divina pasada por pruebas, para que se vuelva más divina, más excelente. Pero cuando hablamos ya de lo que es bautismo en fuego en el contexto, por eso les dije, bajo qué contexto vamos a predicar, es lo que va a edificar al pueblo del Señor. Entonces no podemos decir cualquier cosa, porque cuando decimos cualquier cosa nos metemos a problemas. Entonces bautizar en fuego bajo el contexto de la palabra, porque la palabra es fuego. Entonces hay una infinidad de historias en el Antiguo Testamento donde Dios le pasó el fuego de la palabra a todos. Aún en la lámpara es a mis pies tu palabra, te necesitaba fuego esa lamparita. Pero gloria a Dios. Entonces yo quiero que todos nosotros nos ubiquemos. Que cuando estudiemos el reino lo hagamos sobre la base correcta. Aquí ya encontró Montes algo. ¿Qué encontraste? En Lucas 3, 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego. Entonces, vuelvo a decir, el versículo que él usó para empezar no es la buena base para hablar del bautismo del fuego, porque el bautismo de fuego es para bautizar a los malos. Pero yo por un momento creí que iba a hablar del lloro y el crujir de dientes, donde tiene que arreglar a los cristianos. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Punto y aparte. Y no les digo quién es para que no se vayan a andar buscando, yo quiero saber quién es. No. Entonces, ya podemos borrar esos versículos porque lo que queremos hablar es del reino. Pero yo quiero que ustedes estén bien ubicados y que cuando les toque hablar del reino, porque ustedes tienen que aprender a hablar del reino. Porque el reino para nosotros es hoy. Aleluya. Si soy Marto, digo que es para el milenio, ¿verdad? Entonces, muy fácil puedo tener una martología, pero no quiero tener martología. Yo quiero tener teología, pero no de la aprendida, sino la del Espíritu Santo. Porque la teología del Espíritu Santo está bien delineada. Amén, santo. Amén. ¿Está qué? Experimentada, dice Jorge. La Biblia nos muestra un panorama. O sea que cuando uno la lee entera, nos da a entender un panorama, una foto. Y nos muestra que Dios no tiene principio ni fin. ¿Dicen amén? La Biblia nos muestra que hay, mire, suena raro, pero se lo voy a decir así para que me lo entienda, porque a veces diciéndolo mal se entiende mejor. El tiempo que estaba fuera del tiempo, el tiempo que estaba fuera del tiempo, así me va a entender, porque una vez dije y un hermano me dijo, hermano, ¿cómo está eso de la eternidad pasada? No lo entiende, no lo alcanza a ver, pero en realidad es la eternidad pasada porque en la eternidad no hay tiempo. O sea que cuando se habla, pero ahora sí lo voy a decir porque ahora sí lo va a entender. La eternidad pasada es cuando no existía el tiempo porque Dios ya existía, pues. Él ya estaba en la eternidad pasada. Porque hay eternidad futura. Pero hay tiempo en medio de ellas dos. Hay 7,000 años
que la Biblia revela claramente. Entonces, en la eternidad pasada, cuando no existían, decía un hermano, los relojitos japoneses, no habían Bulobas, no habían Timex. ¿De qué marca es la tuya? Ni de esa había. No habían Rolex. Porque Dios no anda con un reloj, hermano. Imagínese usted a Dios con un reloj como el hermano Cario. Ay, qué horas son. ¿Verdad que Dios no está estorbado por el tiempo? Somos nosotros los que estamos metidos aquí en el tiempo. Y somos nosotros los que no nos alcanza el tiempo. Y somos nosotros los que perdemos el tiempo. Yo no sé cómo es eso que no nos alcanza y lo perdemos. Aleluya, hermano. Pero nosotros sí que somos de veras bien, hermano, tremendo. ¿Qué será, hermano, que no me alcanza el tiempo? Y solo tele. ¿Le puede creer usted a alguien que no le alcanza el tiempo y mira todos los programas? Desde las 8 de la noche hasta que salen todos los colorcitos. Ah, pero usted le pregunta, no me alcanza el tiempo, hermano. Pero Dios no tiene ese problema. Dios vive eternamente y para siempre. Entonces, en la eternidad pasada, antes que empezara a contar con el relojito de arena, porque antes con el de arena, y antes del de arena había una manera de poner en el suelo una estaca, pero hay que saber a qué grados debe de estar y apuntando a dónde y da la hora. ¿Alguien de aquí sabe hacer eso? Tiene que ir al internet, dijo aquel, y buscar, y le aseguro que pone el estaca en su casa y allá en el patio puede tener también un reloj. Amén. Lo único es cuando no